o 02. Laura Daniela, estamos en problemas. Ayer advertimos de la primera decisión de la Embajada de los Estados Unidos de suspender el uso de los helicópteros Black Hawk, herramienta importantísima en la lucha contra el narcotráfico, transporte de tropa, en fin, vigilancia del Catatumbo. Los Black Hawk son los helicópteros de trabajo duro más importante que tiene la flota colombiana. Tenemos los rusos en tierra por problemas de mantenimiento. Y ahora pues hay que agregarle que tendremos los aviones militares a disposición de las deportaciones de los Estados Unidos. Algunos expertos dicen que Colombia tendrá serios problemas de transporte aéreo militar en menos de 6 meses. ¿Qué dicen los congresistas? Sí, Julio, pues vamos a hablar, por supuesto, con dos congresistas de orillas distintas, porque la W conoció un documento en donde se alerta al gobierno nacional que la Fuerza Aérea cuenta solo con presupuesto hasta el 30 de junio de 2025. Esto para operar, pues por eso nos conectamos a esta hora con el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático. Bienvenido a la W, representante. Posibilidad de hablar de este tema. Muy agradecido. Gracias, y también saludamos al representante Pedro Suárez del Pacto Histórico. Bienvenido a la W. Muy buenos días, un afectuoso saludo para la mesa de trabajo, para el compañero Hernán y para toda la audiencia de la W. Representante Hernán Cadavid, pues queremos preguntarle por la falta de recursos para la Fuerza Aeroespacial, que según se dice, pues tendría garantizada la operación hasta el 30 de junio. ¿Qué es lo que va a pasar y cuál es el llamado que hacen al gobierno? Bueno, pues es de un impacto tremendo, pero además debo decir que las decisiones políticas de reducir el impuesto a las fuerzas militares no son del último año. Los vamos a escuchar decir nuevamente que es atribuible a la caída de la ley de financiamiento, lo cual no es cierto. Quiero mencionar que el primer presupuesto que debió tramitar el gobierno Petro, que venía trazado por el gobierno que salía, recibió un tijeretazo de 800.000 millones de pesos las fuerzas militares. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, tema absolutamente verificable, dijo en el Congreso de la República que él mismo solicitaba disminuir presupuesto. Eso no lo entendíamos ninguno, como también lo hizo en su momento la ministra de Salud. Lo que quiero decir es que los hechos no son recientes ahorita en lo que sucede en la crisis Catatumbo. Desde que inició el gobierno viene esa tendencia. Y quiero adicionar además, aun con el presupuesto disminuido, la crisis de la operatividad aérea, los problemas de decisión política con los repuestos israelíes, lo que ha sucedido allí, todo por consecuencia de decisiones políticas, se suma a un tema mucho más grave, y es el retiro voluntario de 23.500 personas miembros de la fuerza pública del 7 de agosto a la fecha y 650 oficiales llamados a calificar servicio. Eso todo sumado a decisiones como la de ceses bilaterales, gestores de paz, pero fundamentalmente la crisis presupuestal, tienen hoy a las fuerzas militares disminuidas ante una gran expansión y posibilidad de poder criminal de esos grupos extendidos, no solo en Catatumbo, en el país completo. Sí, representante Pedro Suárez, precisamente además de este informe que saca W Radio, pues también hay otro que habla de las fuerzas militares sobre que no hubo un aumento presupuestal entre el 2024 y 2025, y pues más el congelamiento de 279.000 millones, esto afecta gravemente la capacidad de las fuerzas. Aquí, ¿quién tiene la responsabilidad? Porque el presidente Petro insiste que fue el Congreso por no aprobar la ley de financiamiento. ¿Quién responde por esto? Bueno, sin la menor duda, lo primero que hay que decir es que ciertamente hay una crisis de financiación de las Fuerzas Armadas de nuestro país, de nuestras fuerzas militares, y esta requiere ser atendida de manera inmediata. Yo sí considero que en parte el hundimiento de la ley de financiación tiene que ver de alguna manera con esta crisis. Los recursos que había planteado el gobierno nacional destinar para varios de los sectores, entre ellos los de defensa, pues fueron reducidos sustancialmente por la falta de aprobación de una ley
que iba a apropiar dinero suficiente para la atención de lo que había señalado el gobierno nacional iba a atender con esos recursos. Efectivamente, el criterio respetuoso sí tiene que ver, pero por supuesto que también había otro tipo de análisis. Se creyó en principio que se iban a obtener resultados positivos en las negociaciones de paz, que iba a salir adelante algunos de estos acuerdos y que para la fecha se iba a requerir menos fuerza del Estado. Sin embargo, infortunadamente, esto no ha sido así. Se han ido cayendo varios de esos acuerdos. El ELN insensatamente ha tomado la decisión de fortalecerse en la zona del Catatumbo. La guerra que se intensificó en este territorio, pues demanda hoy un esfuerzo importante por parte del Estado para que hoy precisamente esto da cuenta de que se justifican las medidas que está tomando el presidente Gustavo Petro a través de los decretos en el marco de la conmoción interior. Entonces, ciertamente no podemos negar que hay una ausencia de recursos, pero para eso se están tomando medidas y precisamente son las que se están adoptando a través de los decretos de conmoción interior. Representante Hernán Cadavid, pero llevando este asunto un poco más allá, porque no solamente es la falta de recursos en Colombia, sino la cooperación de los Estados Unidos, por lo menos en lo que tiene que ver con el asunto del narcotráfico, ¿no sería este un momento para mirar, por ejemplo, la entrevista que dio el presidente Gustavo Petro a Univisión, en donde habló de que si no hay cooperación de los Estados Unidos, pues entonces toca es hacer una reflexión y de pronto reducir aquí la pelea, porque los más interesados en acabar con el narcotráfico, si no ayudan, pues que sea así? Bueno, pues es una visión demasiado simplista del presidente. Eso es como, pues si ustedes nos ayudan, allá les llega la droga. No es solo eso, es que el poder criminal, destructivo, desplazador, de disputa del territorio, como lo que sucede en el Catatumbo, no se resuelve simplemente diciendo es que allá les llega la droga, pues si ustedes no nos ayudan. Además, eso es de una superficialidad y desatención que asusta. El tema es mucho más profundo. Es que las 70 masacres del año anterior, que no se redujeron, que por el contrario han tenido una tendencia al aumento, pues tienen que ver en gran parte con la presencia del poder criminal del narcotráfico. Es decir, eso no es simplemente como decir, pues allá les llegará más drogas si no nos ayudan. Pero quiero insistir mucho. La disculpa, la excusa, la justificación siempre va a ser no nos aprobaron ley de financiamiento, pues ahí sí. Año 2022, tramitando el presupuesto para el año 2023, decisión defendida por el ministro de Defensa Iván Velázquez en el Congreso, de que se le redujeran 800.000 millones de pesos, que porque esa plata se necesitaba para otros programas. Él lo defendió en el Congreso. Esa tendencia de disminución de las fuerzas y de debilitamiento viene desde el año 2022, cuando llegó el gobierno Petro. A 23, a 24, a 25 la tendencia es mayor, el daño está hecho. Y entonces ahorita en una emergencia improvisada, que no es cierto, como ellos han dicho, que se cumpla el presupuesto de imprevisibilidad, porque ellos sabían lo que estaba pasando, estaban advertidos, no solamente Catatumbo, el resto del país. Pues ahora la justificación es tan simplista como si no nos ayudan, no es que nosotros tenemos que depender de nosotros mismos, tenemos que ayudarnos a depender de nosotros mismos. Así que eso son justificaciones como las del mal estudiante, cuando no hace la tarea, pues siempre encuentra el camino para echarle la culpa a los demás. Ese es el corte, la razón de ser del negligente, encontrar siempre a quien responsabilizar. Hoy el país está sumido en una gran crisis presupuestal y en consecuencia en una gran crisis de orden público por las decisiones que ellos han tomado. Nadie más. Sí, representante Pedro Suárez, pero queremos preguntarle realmente por la salida a esto, porque es que usted menciona los decretos de conmoción interior y ya se ha hablado de 3 nuevos impuestos que serían por 90 días, el IVA a los juegos de suerte y azar, el impuesto de timbre y pues además la contribución a las exportaciones de petróleo y carbón. Aquí esto realmente solucionaría ese problema, porque es que desde el Ministerio del Interior hablan solamente de 1.000 billones de pesos. ¿Eso cubriría ese déficit? No, desde luego que no.
Estos recursos que se pretenden recoger a través de los decretos extraordinarios de la Conmoción Interior simplemente van a ser destinados para solventar la situación específica del Catatumbo. En unos casos serán para la satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos y ciudadanas del territorio, y en otro caso serán destinados, como están señalados en los respectivos decretos, para el fortalecimiento de las fuerzas militares y la atención de la situación de guerra que se presenta en este momento en el Catatumbo. Lo cierto sí es que es indispensable que el gobierno nacional reitere ante la autoridad natural que le corresponde, que sí es el Congreso de la República, una solicitud de una nueva reforma como la que había planteado anteriormente, para recaudar los recursos que requieren, entre otros, el renglón de defensa. Entonces, lo cierto sí es que no le podemos atribuir solamente al gobierno. Habrá algunas condiciones que, como lo anota el compañero Cadavid, eventualmente sí puede haber habido alguna falta de previsión, pero lo cierto es que hoy el Estado requiere de la aprobación de unos nuevos recursos, y eso solo lo hace el Congreso. Entonces, si el Congreso no aprueba los recursos que el gobierno nacional requiere para solventar las necesidades en todas las áreas que requiere el país, pues nosotros en ese evento sí seremos los responsables de que no haya los recursos para ello. Pero, para eso existen unas competencias. El gobierno tendrá que presentar las reformas, tendrá que presentar los proyectos ante el Congreso de la República, y nosotros habremos de tomar las determinaciones que nos corresponden dentro de nuestras competencias. Sí, congresista Cadavid, por ejemplo, aquí fuentes del Ministerio de Defensa nos indican que esto generalmente pasa en todos los gobiernos porque el 100% de las horas pues no se dan desde el mes de enero. Estamos hablando de las horas de vuelo que estaban en 50.000 en la meta, y pues la Fuerza Aeroespacial tiene proyectada 30.000 horas de vuelo. ¿Es así? ¿Ustedes tienen conocimiento si se puede hacer una adición presupuestal como se tiene contemplado y como se ha hecho en anteriores gobiernos? Las adiciones presupuestales se pueden llegar a hacer siempre y cuando haya posibilidad de recursos, pero es que hoy no las hay. Pero a las personas del Ministerio de Defensa que nos están escuchando en este momento, deben informarle no solamente a ustedes, por supuesto, en la conversación, sino a todo el país, que nos desmientan si es cierto o no, que el ministro Iván Velázquez defendió la disminución del presupuesto. Eso no lo habíamos visto nunca. Todos los ministros llegan en sus debates de presupuesto general del sector. Se llegó a defender que le quitaran 600.000 millones de pesos a defensa. Ese hecho es un conjunto de hechos. ¿Para qué nosotros vamos a tener de un mayor recaudo cuando tenemos un comandante en jefe en teoría militares que publica un trino donde el Estado después desmonta? ¿Para qué mayor presupuesto cuando tenemos que les publica el mapa de contenido secreto donde se van a desarrollar las operaciones? El tema no pasa por esas justificaciones, ni es meramente presupuestal, aun cuando es un mayor problema. El tema es de actividad y de debilitamiento de la fuerza pública durante los 3 años. Sí, representante Pedro Suárez, precisamente quiero preguntarle, ¿aquí usted cree que hay descoordinación o que hay una intención desde el gobierno nacional en precisamente debilitar a la fuerza pública? Porque es que esta sería la segunda vez, incluso hablando de ese trino que menciona el representante Cadavid, que pues se publica información estratégica del Estado contra el ELN. ¿Qué es lo que está pasando en las fuerzas militares? Que pareciera que es lo que está intentando pues es debilitarse este sector. No, en manera alguna. El propósito del gobierno nacional jamás ha sido debilitar las fuerzas militares. El hecho de que se le dé prelación a otros renglones y a otros sectores no significa que se esté desconociendo la importancia del renglón de la defensa para la actividad propia del Estado colombiano. Lo que pasa es que el gobierno nacional tuvo unas prioridades desde el comienzo, el renglón del agro, recuperar la economía del país que venía en decadencia, recuperar otros renglones como la educación, la salud, la vivienda, garantizar condiciones dignas de vida
que es una forma distinta de gobernar a la de darle prelación específica a la de la fuerza pública, a la de las armas, pues es una forma distinta de gobernar. Pero esto no significa en manera alguna que el gobierno desconozca la importancia fundamental para el ejercicio de la actividad del Estado, los recursos y la actividad del sector de la defensa. Esto en manera alguna ha representado que se esté buscando acabar con las fuerzas militares o mermar pues su capacidad de reacción frente a la criminalidad. Todo lo contrario, lo que hoy encuentra el Estado es que, si bien se ha dado prelación a otros renglones, hoy en las condiciones actuales, con la infortunada situación que se presenta en el Catatumbo, con la ruptura de los diálogos de paz, hoy tenemos un escenario que nos obliga, que nos impone necesariamente a recaudar nuevos recursos para fortalecer otra vez a nuestras fuerzas militares y darle el impulso para que se pueda combatir efectivamente estos grupos irregulares. Pues es el representante Pedro Suárez Vaca del Pacto Histórico. Le agradecemos por conectarse a esta hora, y también al representante Hernán Cadavid del Centro Democrático sobre el presupuesto designado por el gobierno a las fuerzas militares.